Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Él hizo adivinación para Olokun. Cuando Olokun llegó al mundo, era tan bella que no se molestó en indagar acerca de su destino. Ella estaba sufriendo y los hombres temían acercársele. Entonces se enteró de la existencia de Semeji y fue a él en busca de adivinación. Semeji invitó a uno de sus awoses, llamado Jeje Muje, para que realizara la adivinación para ella. A ella se le aconsejó que hiciera sacrificio con un chivo a su ángel guardián, un chivo para Esu, un saco de dinero y tela blanca al mercado. Ella rápidamente hizo todos los sacrificios. También se le dijo que la razón por la cual no se podía casar ni tener hijos era porque los ancianos de la noche, Agbalagba Ru, tenían sus ojos puestos en ella y habían envuelto todo su ser en un velo que hacía que su presencia resultara repugnante para los hombres, a pesar de su belleza. Para lavar el hechizo del velo sobre ella, el awo le dijo que buscara una olla de barro y un gallo. El awo recolectó las hojas sagradas llamadas Ewe Iwo, conocidas como Ebe Asif Bogo en lengua bini, para preparárselas y que se bañara con ellas. Se le aseguró que tan pronto como comenzara a bañarse con la olla, todos sus enemigos comenzarían a morir uno tras otro. Le enseñaron el encantamiento Ofo, que debía repetir siempre que se bañara con la olla. Poco después, los hombres y mujeres en los que había confiado como confidentes y asociados cercanos comenzaron a morir uno tras otro. No mucho tiempo después, el Ban Rey del pueblo le pidió que fuera su esposa y ella accedió. En breve tiempo quedó embarazada y tuvo varios hijos. Sus actividades comerciales se hicieron prósperas y su estrella esparció riqueza y prosperidad sobre su esposo y su imperio.